Mm, Ustedes me dicen, y vuelvo a repetir porque chicos, es importante, no que solamente con estas filminas entendamos toda la economía, sino que entendamos lo que estamos escuchando para que después atemos todos los cabos y vayamos a las páginas de noticias y entendamos lo que estamos viendo. ¿Me siguen? Listo. Cuando hablamos de la tasa de desempleo, hablamos del número de personas en una población activa que no consigue empleo. Ojo con eso. Cuando hablamos de la tasa de desempleo, hablamos del número de personas de una población activa que no consigue empleo. Por ejemplo, si de 100 personas hay 85 personas que sí consiguen y 15 que no, entonces la tasa es un 15%. Si esta tasa de desempleo aumenta, ¿qué pasa? ¿Ah? Si la tasa de desempleo aumenta, es porque obviamente hay más personas intentando buscar trabajo, pero que no consiguen. Si hay más personas intentando buscar trabajo y no consiguen, ¿qué es lo que pasa? Es porque hay falta de trabajo, ¿sí o no? Podríamos llamarlo. Y si hay falta de trabajo, es justamente porque no hay trabajo que hacer, ¿sí? Pero estamos hablando de que probablemente la empresa se esté resguardando, ¿bien? Y no necesite contratar más personal. Y si se está resguardando y no necesita contratar más personal, es porque probablemente no está invirtiendo para proyectarse de acá a largo plazo. Fíjense cómo de a poquito vamos atando todo. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Ok, entonces si sube la tasa de desempleo, estamos hablando que es algo perjudicial de alguna forma u otra para la economía. Tenemos varios indicadores macros. Bien, no voy a hablar de todos porque la verdad que no, o sea, nos vamos a perder directamente. Recién estamos comenzando, pero parte de lo que hablamos. Tenemos el PIB, inversión empresarial, gasto público, sector exterior, la confianza del consumidor y empresario. Eso también se mide demasiado. O sea, la confianza del consumidor. Si yo les digo, chicos, el mes que viene empieza pandemia y nadie va a poder salir a la calle, no va a haber comida y nadie va a poder tener ingresos. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ah? Se estoquean de comida, digamos, guardan el dinero, reducen todos los gastos y se van de vacaciones, cancelan, guardan. ¿Por qué? Porque su confianza es nula. Bien. O sea, necesitan subsistir, entonces su confianza no está creciendo. Cuando nosotros estamos en una economía donde el consumidor no tiene confianza, cuesta mucho reactivar esta economía. Ya vamos a entender bien esta parte. Ahora, tasa de ahorro, nivel de crecimiento, ventas minoristas, endeudamiento, déficit y lo que estamos hablando, encuestas, deuda pública. Bueno, todo lo que tenemos acá. Si quieren le pueden sacar una foto sin problema, porque todo esto no es que, cada vez que voy a ver las noticias me voy a poner a ver todo esto para ver si compro o si vendo. No, pero es necesario entender para indagar cada vez más en qué es lo que está pasando detrás de las gráficas. Bien, entonces, esto es por ejemplo, un gráfico de cómo se ve representado el PIB. Vemos la expansión económica, que vemos que aumenta, y la recesión, que vemos que obviamente está por debajo de cero o disminuye. Después tenemos las inversiones empresariales, el gasto público, sector exterior, confianza del consumidor. Así es como se ven diferentes gráficos que ya les voy a enseñar a utilizar o a buscarlos. Tenemos el PMI, tasa de inflación subyacente, y acá es cuando empezamos a meter conceptos que no me quiero meter tanto, pero ¿por qué tasa de inflación primero y después tasa de inflación subyacente? Cuando nosotros hablamos de tasa de inflación, abarcamos absolutamente todo. Pero cuando hablamos de subyacente, como dice ahí, excluye energía y alimentos. Cuando excluimos la energía y los alimentos, estamos hablando de que tiene menos volatilidad. Entonces nos permite sacar cuentas un poco más finas y no con tanta volatilidad. ¿Me siguen o no? Ya lo van a terminar de entender, pero es importante que entendamos las estructuras. Las expectativas de la inflación es otra cosa muy importante también. Gastos de consumo personal, cuánto es, digamos, bueno, lo que dice acá, lo que gasta el sector privado en todo tipo de bienes y servicios. Déficit y superávit público, que ya lo explicamos. Deuda pública. Deuda pública, otra cosa más que yo cuando escuchaba, el país se financia con deuda, yo decía, ¿cómo deuda? ¿Alguien ahora ya entiende lo que es financiarse con deuda, sí o no? No.
Alguien, por más que Luis lo haya nombrado, ¿alguien sabe verdaderamente qué es un bono? ¿Sí o no? Ah, ahí como que si digo que sí o si digo que no, Luis no sé qué me va a decir. Pero es que no tengamos vergüenza a no entenderlo, porque ahí parte todo. Yo decía, no, sí, es que el gobierno emite bonos y el Banco Central imprime dinero y que... Claro, pero no entendía ni cómo funcionaba, ni en qué parte se unía todo eso. ¿A quién le ha pasado eso o le está pasando eso? Exacto, me encanta. Ahora, acá, bueno, es indagar un poco más en que podemos ver la deuda pública en términos absolutos o en términos relativos. Ahí voy a explicar todo el ciclo para que me entiendan esta parte de por qué los bonos, de qué son los bonos y demás. Ahora, en fin, cuando hablamos de endeudamiento nos centramos en tres principales, digamos, áreas: gobierno, empresas y hogares. La pregunta es que normalmente en los hogares uno se endeuda para entretenerse, ¿no? Que yo me endeudo para comprarme un televisor. El gobierno normalmente se endeuda porque obviamente necesita o incentivar la economía, pero básicamente para crecimiento. Entonces, acá vemos una gráfica donde vemos diferentes valores de endeudamiento, porque esto es muy importante y ya voy a explicar por qué, entender cuál es el tipo de endeudamiento. Si la deuda en casas, gobiernos y demás viene aumentando o viene disminuyendo. Eso es otro punto interesante también. La tasa de desempleo que ya hablamos, NFP que hablábamos recién. Ojo, NFP, total de empleo, excluyendo el sector agrícola. Bien, gubernamental, organizaciones sin fines de lucros y empleos domésticos. Básicamente, lo que ven ahí, o sea, todo el empleo excluyendo esto. ¿Bien? De esa manera nosotros entendemos también qué cantidad de empleo hay. Si hay poca cantidad de empleados, ¿bien? Y la tasa de desempleo aumenta, ¿y qué empezamos a notar? Que se está complicando la situación, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde empezamos a atar diferentes conceptos. Y bueno, acá tenemos la tasa de participación, porque obviamente hay que entender otra cosa más, es que una tasa de desempleo hay que ver cuál es la tasa de participación. Porque me pueden decir, no, de 100 personas solamente se emplean 20. Sí, pero capaz que no hay 100 personas verdaderamente buscando trabajo. Capaz que hay 30 personas buscando trabajo. ¿Se entiende? Entonces, no nos mintamos con los números. Es por eso de que, ¿cuál es la tasa de participación? ¿Cuáles son las cantidades de personas que están verdaderamente buscando empleo? Y en base a eso veamos cuál es la tasa de desempleo. Después tenemos, bueno, que justamente es parte de la tasa de desempleo U3 y U6, que no me voy a meter en eso. Básicamente la U6 es que incluye todo y la U3 es que incluye solamente algunas partes. Después tenemos la política monetaria, la política convencional, la política no convencional. No me quiero meter tanto en este tema, pero acá sí quiero hablar de algo que fue lo que me empezó a solucionar un poco la parte fundamental. Yo, no sé si te está pasando en este momento, pero yo era una persona donde me hablaban de fundamental y era como que, ay, qué aburrido, que me diga dónde compro, dónde vendo y cómo hago billete, nada más. Pero claro, tarde o temprano tenía que volver a ver la parte fundamental, porque si no la veía, digamos, no tenía tanta seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de política monetaria convencional, como dice ahí, si quieren para tomar notas, fijar los tipos de interés a corto plazo para la economía, y ya vamos a hablar cómo, y política no convencional, influir en los tipos de interés a mediano y largo plazo para la economía. Ahora, acabo de ingresar otra palabra que muchos dicen: se viene la tasa del NZD. ¿Quién se conecta a las tasas del NZD o se ha conectado en algún momento? ¿O quién ha escuchado las tasas de interés? Ahora, ¿para qué sirven las tasas de interés? ¿Alguien que quiera compartir? Cualquiera, sin problemas. Menos Diego. Acá, Renzo. Bien, cuando nosotros hablamos de tasa de interés, voy a tratar de hacerlo de una manera bastante sencilla. Estamos hablando de una herramienta, llamémosle de una herramienta que me permite aumentar o disminuir esta tasa de interés. Si yo soy prestamista, bien, vamos a poner este ejemplo,
y yo tengo $1.000.000 acá. Y digo, la tasa de interés es del 1%. ¿Quién quiere sacar préstamos? ¿Les gustaría sacar un préstamo de, qué sé yo, $500.000 a un por ciento de interés, sí o no? Diego, por lo menos sí. Ahora, si yo les digo, en realidad la tasa de interés no es del 1, es del 20%. ¿Les da ganas de sacar un préstamo, sí o no? No. Bueno, esto trasládenlo, digamos, a manera macroeconómica. ¿Por qué? Porque justamente de esta manera nosotros podemos elevar o disminuir el crecimiento de la economía. O sea, podemos, cuando nosotros hablamos de que hay mucha inflación, ¿qué pasa? Estamos en estos precios. ¿Y qué necesitamos? Aumentar las tasas de interés para que haya menos inflación y que se desacelere la economía. Pero acá viene, digamos, la pregunta del millón. Entiendo que me sirve para bajar la tasa de la economía, pero no entiendo por qué. O sea, todavía no me termina de cerrar. Entonces, quiero que en su cuaderno donde estén tomando notas, dibujen un ciclo. No lo puse acá porque la realidad es que si yo lo pongo acá, nadie lo hace, ¿sí? Pero quiero que dibujen algo así como esto que voy a dibujar en este momento. Yo lo voy a dibujar más o menos, ya después cada uno le mete el flow. Pero que dibuje esto que vemos acá. ¿Sí? Porque literalmente cuando nosotros hablamos de entender el ciclo, estamos hablando de que hay momentos donde la economía está demasiado acelerada y hay momentos donde la economía no se mueve nada. ¿Pero por qué no se mueve nada? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿O a alguien le ha pasado de no entender por qué hablan de inflación y por qué en realidad en acciones el 80% sube y el 20% baja, pero en Forex en realidad se busca una estabilidad? ¿Alguien, o sea, todo el mundo piensa que la inflación es mala? Porque parte de ahí, de entender qué preguntas nos estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos de la inflación empieza a ser mala cuando ya supera un 3%. Pero mientras tanto sirve para el crecimiento de la economía. Entonces, vamos a entender el ciclo. Si yo quiero, como empresario, monto una empresa. Si yo monto una empresa, supongamos, de, qué sé yo, algodón. O de barbijos. Vamos a hacer el ejemplo de la pandemia para que se entienda exacto. Había un momento donde los barbijos, digamos, no lo usaba mucha gente, pero cuando empezó pandemia, ¿qué pasó? Un montón de personas comenzaron a utilizar barbijos. Entonces, ¿había demanda, sí o no? Claro, había mucha gente queriendo algo, en este caso, barbijos. Entonces, la empresa lo que tuvo que hacer es, comprar mayor cantidad de materia prima y contratar mayor cantidad de empleados. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, situémonos en la materia prima. Si hay mucha cantidad de gente queriendo la materia prima para hacer barbijos, ¿sube la materia prima, sí o no? Claro, porque hay mucha gente queriendo de algo. Entonces, como sube la materia prima, hay dos opciones. O una, no se alcanza a producir, ¿bien? O dos, simplemente como hay mucha demanda, aumenta el precio y punto. Entonces, como no se alcanza a producir la materia prima para vender, ¿qué es lo que se hace? Se aumenta el precio para que haya menos cantidad de interés. ¿Me siguen? Sencillo. Ahora, como la materia prima aumenta el precio, la empresa se ve obligada a también aumentar el precio del barbijo. ¿Estamos? Entonces, como se ve obligada porque me aumentaron la materia prima, entonces tengo que aumentar mi producto, ¿qué es lo que pasa? El producto comienza a tener mayor valor. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a ver que cada vez se elevan los precios y se elevan los precios y se elevan los precios porque hay tanto consumo, en este caso hablamos de barbijos, ¿no? Pero hay tanto consumo de algo que como no se alcanza a producir o simplemente hay mucha demanda y esa demanda hace que el precio se aumente. Por consecuencia, la empresa se ve obligada a aumentar el precio y por consecuencia, obviamente, los precios aumentan.
¿Estamos hasta ahí, sí o no? Pero no me digan que sí porque sí. Quiero que lo entiendan. ¿Sí? Ok. Ya después los veo en clases, profe, pero ¿qué es lo de la tasa? Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Cuando hay demasiado consumo, no queda otra que elevar los precios a un nivel donde ya la gente no tenga tanto interés de querer seguir consumiendo. Porque si yo te vendo el iPhone 14 a $5.000, ¿lo compras sí o no? No. ¿Qué es lo que hace Apple? Porque sabe que va a lanzar, supongamos, ahora el iPhone 16, entonces te lo pone a un precio alto, ¿sí o no? Sí, porque sabe que va a haber demanda, sabe que hay mucha gente que quiere el iPhone 16. Entonces aumenta los precios al máximo, pero cuando va pasando el tiempo empiezan a caer. ¿Por qué? Porque ya hay menos gente interesada. Entonces empiezan a caer y seguir vendiendo. O sea, otro ejemplo sencillo. De esta manera pasa lo mismo con lo que estábamos hablando recién, con la inflación. Los tipos de interés me sirve para que cuando haya demasiado consumo y gente sacando préstamos y consumiendo y empresas sacando préstamos también, porque a ver, si yo tengo una empresa y es del 1% de la tasa de interés y yo dame el préstamo, lo que sea, y empiezo a invertir en stock para después poder hacer producto y poder hacer más dinero.